Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el sermón titulado «Seremos perfectos cuando comprendamos la autoridad de Dios». Con frecuencia vemos a Dios administrar y operar todo el universo en silencio, sin revelarse a sí mismo. A muchas personas les gusta jactarse de las pequeñas cosas que hicieron, diciendo, «Yo lo hice». Sin embargo, Dios nunca se muestra a sí mismo, aunque opera todo el universo sin ningún error. Así que hoy comprendamos la autoridad de Dios. Solo porque Dios no diga nada, su obra no debe dejar de ser reconocida. Mientras que alguien que se jacta mucho recibe el reconocimiento en su lugar. Cuando damos gloria a las personas y no a Dios, surgen enormes problemas. Nunca debemos olvidar que la obra de la salvación en los últimos días no está siendo operada por el hombre, sino por Dios. Dios es quien dirige la iglesia y el evangelio y guía la obra de la salvación. Hace mucho tiempo había un rey en Inglaterra llamado Canuto. No solo conquistó muchos países, sino que también reinó sobre su reino con mucha gracia y sabiduría. Cada vez que sus funcionarios y su pueblo se reunían con él, siempre lo alababan mucho. «Oh rey, es grandioso, es increíble. Todos acatan lo que usted ordena. El mundo entero tiembla ante su palabra. Incluso la naturaleza teme a su majestad y le obedece. Es más grande que cualquier otro rey de la historia, teniendo autoridad. Merece la alabanza de todo el pueblo». Cada vez que los funcionarios se reunían con el rey, lo adulaban así. El rey comenzó a pensar mucho en esto. Al principio, estas palabras podían ser agradables de escuchar. Sin embargo, el rey oía las palabras de adulación en cada asamblea. Un día, el rey quiso dar una buena enseñanza a sus funcionarios. Entonces, el rey les preguntó, «Me gustaría ir a la orilla del mar. ¿Vendrían conmigo?» Todos dijeron, «Por supuesto, lo seguiremos». Y fueron a la orilla del mar. Rumbo a la orilla del mar, el rey mandó traer también su trono. En la playa, la marea venía una y otra vez hacia la orilla. En ese momento, el rey preguntó a sus funcionarios, «¿Creen que puedo detener la marea con mi palabra?» Todos los funcionarios quedaron aturdidos y nerviosos, recordando las palabras de adulación que habían dicho al rey. No esperaban que el rey hiciera tal pregunta. Cuando el rey preguntó, «¿El mar obedecerá mi palabra?», no podían decir que no, porque hasta entonces habían dicho al rey, «Toda la naturaleza, los hombres y las autoridades le obedecen». Así que dijeron juntos, «Todos obedecen su palabra, incluso este mar». Después de escucharlos, el rey pidió a los funcionarios que colocaran su trono en la orilla del mar.
se sentó y dijo al mar: «Marea, no te acerques a mí. Olas, dejen de moverse». Aunque el rey ordenó esto, la marea seguía viniendo hacia él, incluso más fuerte que antes. Finalmente, la marea llegó hasta el trono del rey, mojándole los pies y la ropa. Todos los funcionarios quedaron petrificados, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Hasta entonces, siempre habían halagado al rey, diciendo: «Todos obedecen sus órdenes, incluso la naturaleza, los hombres y todas las autoridades». Sin embargo, la marea no cambiaba ni un poco ante la palabra del rey. En ese momento, el rey dijo a sus funcionarios: «Me han exaltado como una persona de gran autoridad. Sin embargo, hay muchas cosas que no puedo hacer en este mundo. La naturaleza no obedece mis palabras, pero obedece las palabras de otro rey, un rey mayor. A sus órdenes, este mar y la marea se detendrán». De ahora en adelante, guarden sus alabanzas para ese rey. Hay un rey que incluso puede detener el mar y la marea con su palabra. ¿Quién creen que es ese rey? Hermanos y hermanas, se nos da autoridad limitadamente bajo la autoridad de Dios. Si Dios no otorga autoridad a un rey, por más grande que sea su reino, ya no puede desempeñar su función de rey. Sin embargo, hay un rey al que todo el universo se somete. Es Dios. Entonces, ¿no debemos darle toda la gloria y alabarlo? Sé que el rey Canuto fue muy bendecido por Dios por esta razón. Mientras recorremos la vida de la fe, no debemos alegrarnos por el hecho de ser alabados por los demás. En cambio, siempre debemos pensar: ¿de dónde viene esta alabanza? Y dar aún más gloria, autoridad y poder a Dios. Cuando comprendamos la autoridad de Dios, nuestra vida religiosa será completa y seremos capaces de permanecer firmes hasta el final. Aunque el rey Canuto era un gran rey, no pudo detener la marea. No obstante, hace 2000 años, ¿qué hizo Jesús con el mar y la marea? Los calmó. Hasta caminó sobre el agua, mostrando a sus discípulos que es el Rey de todo el universo. Vayamos a Isaías, capítulo 51, versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Si leen Isaías capítulo 51, está escrito: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. El rey Canuto
comprendió que había recibido autoridad de Dios para gobernar sobre un pequeño país en un espacio limitado en la tierra y que no tenía autoridad para detener la marea. Hermanos y hermanas, aunque tenemos un poder y autoridad tan pequeños en esta tierra, si pensamos erróneamente que tenemos una gran autoridad, entonces no podremos entender la eterna gloria de Dios. Dios tiene autoridad para agitar el mar y hacer rugir sus olas. Dios también tiene autoridad para salvar nuestras almas de la muerte o destruirlas. Averigüemos en Lucas capítulo 12, versículo 2. Porque nada haya encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Dios nos está despertando al hecho de que no debemos temer a los que solo pueden matar nuestro cuerpo, sino temer a Dios, que tiene autoridad para matar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. A través de las palabras de la Biblia, debemos darnos cuenta de que nuestro Padre y nuestra Madre celestiales son el gran Dios, que puede convertir en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra a ser como cosa vana. Teniendo orgullo del Padre y la Madre, deberíamos dedicarnos al Evangelio en estos últimos días. Toda la autoridad en este mundo es de Dios. Si Dios no lo permite, perderemos todo hoy mismo. Veamos 1 de Crónicas, capítulo 16, versículo 27. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra.
Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Dios nos permite entender a través de este versículo que Él está en la posición de vida para recibir alabanza, gloria y honor siempre. Hubo muchas personas que se perfeccionaron después de comprender la autoridad de Dios. David fue uno de ellos, no solo él, sino también el rey Nabucodonosor. Vayamos a Daniel capítulo 4, versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia. El rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, que era el reino más poderoso de la tierra en ese momento. La gente lo llamaba Rey de Reyes. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pensó, todas estas cosas gloriosas fueron creadas por mí y construidas por mí. ¿No fui yo el que hizo todo? Mirando sus logros, estaba muy orgulloso de sí mismo. Sin embargo, leamos el versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Aunque fue Dios quien lo guió a lograr todo, el rey Nabucodonosor no podía pensar así. Versículo 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo, es decir, Dios, tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Cuando el rey Nabucodonosor dijo que había logrado todas las cosas gloriosas por sí mismo, una voz vino del cielo. Ya que dijiste que todo fue hecho por ti, ve si puedes hacerlo todo solo con tu habilidad. A partir de ese momento, Dios dejó de ayudarlo. Como no pudo recibir ayuda de Dios, el rey Nabucodonosor recibió el espíritu de animal y vivió desnudo, fuera en el campo, como un animal durante 7 años. Comía hierba como un animal. Cuando el Espíritu de Dios lo dejó, se volvió así. Hermanos y hermanas, hagamos lo que hagamos, Dios nos cuida en el fondo y nos guía. En el mundo invisible, Dios hizo que cada situación fuera adecuada para que podamos lograrlo todo. Dios nos permitió a todos tener las habilidades necesarias para que este evangelio se cumpla. Dios está haciendo cada obra por nosotros. Cuando el rey Nabucodonosor pensó que había logrado todo con su propio poder, recibió el espíritu de animal de inmediato y su trono le fue quitado. Después, vivió en el campo durante 7 años, comiendo hierba como los bueyes, y dormía en el campo por la noche. Su cuerpo se mojaba con el rocío, su cabello creció
y sus uñas crecieron como las de las aves. En pocas palabras, se volvió loco. Versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. En la parte mi razón me fue devuelta, debemos pensar en lo que hizo que su razón le fuera devuelta. Y bendije al Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Es Dios. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. La Biblia nos enseña de esta manera. Seremos perfectos cuando comprendamos la autoridad de Dios. Sin embargo, el rey Nabucodonosor no comprendió esto. Pensó que él mismo había edificado el gran reino de Babilonia. Cuando pensó de esa manera, Dios lo dejó de inmediato. Después, fue abandonado por sus funcionarios y destronado. Vivió como un animal durante 7 años y finalmente se dio cuenta de Dios, pensando, es Dios quien gobierna a todas las naciones, incluso todo el universo. Cuando entendió esto, ¿qué le pasó? Volvió en sí. Su razón le fue devuelta. Cuando se dio cuenta de que toda autoridad venía de Dios, su posición fue restaurada. En los tiempos del Antiguo Testamento, sucedió lo mismo con Job. Job enfrentó muchas pruebas y dificultades de Satanás. Realmente sufrió mucho. Todas sus posesiones le fueron quitadas y fue golpeado con enfermedades. Él pudo haber abandonado a Dios en esa circunstancia, pero no lo dejó. Cuando sus amigos lo visitaron, hubo momentos en que hablaba con sus amigos sin pensar en Dios. Finalmente, Dios le enseñó. Vayamos a Job, capítulo 37, versículo 14. Dios despertó a Job a través de un hombre llamado Eliú. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone,
quedará como abismado. Eliú estaba enseñando la voluntad de Dios a Job, capítulo 38, versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Si leen el versículo 16, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Vayamos al versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? Con respecto a todo el universo, Dios estaba enseñando a Job acerca de su creación uno por uno. ¿De dónde vino todo esto? ¿Y cómo se hizo todo? Finalmente Job volvió en sí. Entonces Job comenzó a entender la autoridad de Dios. Hasta ese momento, Job solo pensaba en sus propias dificultades y aflicciones. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que todo venía de Dios, dijo en el capítulo 42, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Tú eres Dios, el dueño de todo el universo, quien lo administra y opera. Fui un insensato. Así, Job comprendió la autoridad de Dios y se perfeccionó. Después, Dios restauró todas sus posesiones, incluso bendiciéndolo para que fuera más próspero que antes. Podemos ver en el libro de Job que también pudo tener muchos hijos. Así, no debemos olvidar la autoridad de Dios solo porque no habla de sí mismo todos los días. Hermanos y hermanas, cuando David se dio cuenta de esto, entendió que todo viene de Dios y que nada puede hacerse por los hombres. Job también comprendió esto. Asimismo, el profeta Isaías. Cualquiera que comprende esto puede ver el mundo espiritual más brillante, perfeccionarse y tener una vida espiritual bendecida. La Biblia nos enseña eso. Cuando el apóstol Juan describe el reino de los cielos en el libro de Apocalipsis, las personas que son salvas están de pie alrededor del trono de Dios y dicen constantemente a Dios: Santo, Santo, eres todopoderoso, eres grandioso. Dios nos hace saber a través del apóstol Juan que solo Dios tiene toda autoridad, gloria y poder. En esta tierra, quizás sean un poco mejor que otros en cosas pequeñas o tengan una mejor posición que los demás. A pesar de eso, no deben pensar erróneamente: nadie puede realizar esta tarea sin mí. ¿Quién dirige este evangelio e incluso nuestra vida? ¿Quién controla la vida, la muerte, el desastre y la bendición? Dios. Recordemos,
que no podemos tener bendiciones ni vida eterna si Dios no nos permite tenerlas. Nunca debemos ser como el rey Nabucodonosor. Entre los miembros de la iglesia primitiva hubo representantes que entendieron correctamente la autoridad de Dios. Fueron María, Zaqueo y el centurión. María quebró una jarra de alabastro y vertió perfume de mucho precio a los pies de Jesús antes de que él fuera crucificado. Jesús dijo de ella: donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Es lo mismo con Zaqueo. Él dijo a Jesús cuando visitó su casa: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cómo es que Jesús vino a mi casa? Para Zaqueo era un gran honor que nunca habría soñado. Y el centurión, uno de sus criados, se enfermó y estaba a punto de morir. En ese momento fue a encontrarse con Jesús y pidió bendiciones para que sanara a su siervo. Jesús dijo: iré a tu casa y lo veré. Entonces el centurión dijo: Señor, no tienes que hacer eso, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Solamente di la palabra y mi criado sanará. La gente en estos versículos realmente comprendió la autoridad de Dios. Las personas que comprendieron la autoridad de Dios también tenían fe en Él. Aunque Dios vino con la apariencia humana, lo reconocieron. Vayamos a Marcos capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para, ¿qué? Para perdonar pecados. Dios tiene autoridad para perdonar los pecados, esté en espíritu o en la carne. Aquellos que se dieron cuenta de la autoridad de Dios fueron bendecidos por Él. Sin embargo, no todos los israelitas reconocieron a Jesús y pidieron bendiciones. Hoy necesitamos comprender correctamente a Dios y darle gloria solo a Él como hijos de Sión. Por lo tanto, no prediquemos nuestras propias palabras, sino prediquemos las palabras de Dios. Esperando que hayan recibido mucha gracia a través de este sermón, permítanme concluirlo. Muchas gracias.